Hola, ¿cómo estás? Saludos y bendiciones. El propósito es dar a conocer verdaderamente a Jesucristo y la salvación que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Usted ya conoce a Jesucristo? ¿Le conoce verdaderamente tal como se nos dio a conocer en la Biblia la palabra de Dios? ¿Usted ya conoce la salvación que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo? Son 3 preguntas las cuales se hicieron. La número 1 es: ¿usted ya conoce a Jesucristo? Tal vez usted me diga que sí le conoce, pero la segunda pregunta le vuelve a decir: ¿le conoce verdaderamente tal como se nos dio a conocer en la Biblia la palabra de Dios? ¿Usted ya le conoce, querida persona? ¿Usted ya conoce la salvación que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo? Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice en la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación es a que le conozca verdaderamente usted a Dios y de la salvación que Él nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo, de su unigénito Hijo. La única forma, déjeme decirle, de conocerle verdaderamente es llenándose del verdadero Evangelio de Cristo, de su palabra, la Biblia. Y nuestra invitación es a que la lea. ¿Para qué? Para que adquiera conocimiento de la verdad, la cual, la única verdad de Cristo es la que nos hace libre. ¿De qué? Nos hace libre de creencias de las cuales traíamos por tradiciones humanas que han surgido en el antepasado, en los pasados. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta pregunta le hago: ¿usted ha obedecido a Dios o a doctrinas de hombres? Doctrinas de hombres son todas aquellas que se forman por los hombres mismos, aún usando las escrituras de Dios, pero se salen de sus contextos bíblicos. Usan la Biblia para doctrinar, pero la corrigen con su mentalidad de ellos. Doctrina de Dios es la verdadera y sana doctrina, la cual se sigue tal y como Dios la inspiró por medio de su Espíritu Santo en la Biblia. Es mejor obedecer a Dios, querida persona, antes que a doctrinas de hombres. Por ejemplo, debemos de obedecer a Dios mirándonos cada uno de nosotros en el espejo espiritual. ¿Para qué? Para que podamos mirar cómo nos encontramos delante de Él. Cómo nos encontramos delante de Dios. Ese espejo espiritual nos refleja nuestra verdadera condición delante de Dios. Al mirarnos en Él, vamos a mirar si hemos obedecido a Dios en los 10 mandamientos, por ejemplo, que Él nos ha dejado escritos en la Biblia, que viene en Éxodo capítulo 20. Ejemplo: no mentir. ¿Hemos mentido? ¿Cómo estamos en el espejo espiritual? No robar, no fornicar, no adulterar, no blasfemar el nombre de Dios. También el saber hacer lo bueno y no hacerlo es desobedecer a Dios. Recordemos, para ya terminar en este corto mensaje, mis hermanos y personas amadas, recordemos que Dios en Juan 3:16 mandó a su Hijo a este mundo. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya fue enviado, ya vino, murió, resucitó por cada uno de nosotros, pagando el precio que nos condenaba. Ahora depende de cada uno de nosotros si lo tomamos o lo dejamos. Cristo vino, murió por nosotros, pero no vino a condenarnos.
Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. No creas que vino Cristo, murió y ya eres salvo, porque así lo dice la palabra. Eres salvo si le reconoces como Señor y Salvador de tu vida y te corriges tus caminos malos de antes y te vuelves a Él. Si reconoces que Él es como tu Señor y tu Salvador y empiezas a vivir una vida grata como lo dice la Biblia, es que eres salvo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿correcto? Correcto, sino para que el mundo sea salvo por él, dice. No vino Jesucristo a la tierra y decir, ustedes ya están condenados, va y me voy y ya se amolaron. Claro que no, Cristo vino y sí vino a decirnos que ya estábamos condenados, pero que Él era la respuesta a nuestra salvación de la condenación. Por medio de Él somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Jesús dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Jesucristo. Juan 14:6, capítulo 14, versículo 6, es donde viene que Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie vamos a llegar al Padre si no es por Él. Amén. Entonces tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecerle en sus mandamientos, vivir una vida de obediencia para llegar al Padre, a nuestro Dios, para ser merecedores de esa salvación que Cristo ya dio para cada uno de nosotros. No es de lo que nosotros hagamos para ser salvos, sino que Dios, Cristo ya lo hizo. Dios lo hizo al mandar a su Hijo unigénito aquí en la tierra para que cada uno seamos salvos. Ahora es de obedecer y amar a Dios, seguir ese camino que es Cristo. Amén, para poder llegar al Padre. Por ejemplo, debemos de portarnos como lo dice la Biblia. Por ejemplo, no tener dioses ajenos. ¿Tienes dioses ajenos delante de Dios? Recházalos. Amén, porque dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo dice Dios en el primer mandamiento. Si tienes delante de Dios dioses ajenos, recházalos, porque eso te separa del camino que lleva a Dios. El 2 dice, no harás ídolos. Cualquier cosa que hagas más que a Dios y que idolatres más que a Dios es ídolo. Rechaza eso y pon a Dios en primer lugar. No uses el nombre de Dios en vano. No debemos de usar el nombre de nuestro Dios en vano, ¿ok, persona? Si no, eso te quita fuera del camino de Dios. El cuarto mandamiento, recuerda que santificar el día del Señor. Amén, hermanos. O sea, no descuidemos las cosas de Dios por otras cosas que no son de Dios. Si descuidamos todo lo de Dios y no santificamos las cosas de Dios, estamos fuera del camino que es Cristo y nos lleva al Padre. Honra a tu padre y a tu madre, honremos a nuestros padres, no mates, no matemos, no nomás que matemos con un cuchillo o con una pistola a una persona es matar, no, también que no hablemos mal de las personas, porque eso ya se considera delante de Dios como homicidio. No cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies, sé feliz con lo que tienes. Amén. Debemos de seguir una vida ordenada como Dios nos la ha puesto en la palabra, la Biblia, porque dice el Señor que el que no sigue su camino a Cristo no llega al Padre, y todas estas cosas, si tú no las sigas, te están sacando del camino que es Cristo. Aún así tú digas que ok, no tengo dioses ajenos delante de Dios, Dios es el número uno para mí, no tengo ídolo, no uso el nombre de Dios en vano, yo santifico el día del Señor, yo honro a mi padre y a mi madre, yo no mato, no cometo adulterio, no robo, no miento, no codicio, amén, y soy feliz con lo que Dios me da. Ok, perfecto. Pero si no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y no le has reconocido que Él es el camino, la verdad y la vida y que Él es el único que te lleva al Padre, no vas a llegar al Padre, porque dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 nos dice que la muerte entró por medio de un hombre, de Adán. Así como en Adán todos mueren, entonces como la desobediencia de Adán nos llevó a la muerte, también Cristo
nos llevó a la vida, mis hermanos. Amén. 1 Corintios capítulo 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerda, en Cristo vamos a ser vivificados. Y yo te digo que sigamos los mandamientos de Dios y vivamos como dice su palabra, porque Él nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos que guardar sus mandamientos para poder ser salvos. Amén. Pero reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, que Él murió por nosotros en la cruz. Cristo ya hizo la salvación para nosotros en la cruz, pero ahora nos toca a nosotros agarrarlo o rechazarla. Hemos nosotros nacido de nuevo en Cristo Jesús, cambiemos nuestra vieja manera de vivir y vistámonos de un nuevo hábito, el cual Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Solo así podremos llegar al Padre, como lo dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el Señor, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios les bendiga, aleluya, amén. Mi nombre es Raúl Calimaj. Bendiciones desde lo alto, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, aleluya.